Buenas tardes, gente de México, gente del mundo, del universo. Bienvenidos al tercer programa ya, ¿verdad? De Oscuridades. Gracias a todos los que nos han visto, gracias a los que nos han comentado. Y queremos decirles que pues nos sentimos muy halagados. Yo me siento fascinado, me siento contento por este proyecto, porque pues ahí vamos poco a poco, ¿no, Aníbal, Arturo? Y esperemos que la siguiente semana ya venga nuestra primera invitada. Y pues bueno, esta semana, queridos amigos, vamos a hablar sobre el asunto de pues las masacres ahí en Oaxaca, ¿verdad? ¿De qué otra cosa podemos hablar ahorita? Pues más que de eso, ¿verdad? A mí me gustaría empezar contextualizando el evento del que vamos a hablar ahora. La matanza ahí en Nochistlán, Oaxaca, que bueno, ayer domingo, hoy es lunes 4 de julio del 2016, ayer domingo 3, si ustedes cuentan hacia atrás 2 semanas, fue el día de la matanza, ¿verdad? Ahí en Nochistlán, una matanza en donde, pues bueno, algunos medios alternativos han dicho que muchos de los que fueron asesinados ese domingo fueron asesinados pues tal cual como un acto, diríamos, extrajudicial, ¿no? Fueron ejecutados tal cual, en donde, diríamos, la policía los tomó y pues así tal cual, sin juicio, tal cual los asesinaron directamente. Y bueno, del domingo de ayer al anterior, hubo también un asesinato ahí de un joven punk de Salvador Olmos, ¿verdad? Que él fue un músico que, bueno, a su vez fue alguien que dirigía una radio comunitaria y también al parecer fue asesinado pues por este activismo, ¿verdad? Que él mostró frente a los hechos que sucedieron ahí en Nochistlán, y él, diríamos, este joven punk, ¿verdad? Que incluso tenía una banda de punk, él estuvo muy activo en la radio comunitaria. Y pues bueno, nuevamente el gobierno le pagó pues al pueblo mexicano con eso, ¿verdad? Con un asesinato directo, sin juicios, sin nada, tal cual. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar esos actos, si vemos cómo el gobierno está respondiendo ante una situación de este tipo, pues efectivamente cumple con los requisitos de una dictadura, ¿no? Estamos en una dictadura porque ya no hay juicios y es directamente la autoridad de un gobierno que se ha visto incapaz para responderle a las poblaciones inmiscuidas en el fenómeno de las protestas, ¿verdad? Encabezadas sobre todo por el CENTE. Si un gobierno responde de esa manera, si un gobierno le responde a su población civil, en este caso a las personas involucradas en el fenómeno educativo, ¿verdad? Pues bueno, ¿cómo podríamos llamarle, verdad? Si no es que dictadura o, pues bueno, un estado autoritario, un autoritarismo radical, ¿verdad? El que se vive. Y pues bueno, sobre esto vamos a reflexionar, amigos, en este tercer programa de Oscuridades. Y yo soy Flavio, pues a ver, se presentan Aníbal, Arturo. A ver, Arturo. Bueno, igual con esto mismo, solamente para contextualizar ahora sí un poquito más, a partir de lo que tú decías, Flavio, creo que la gente o muchos ven como que estos eventos muy aislados, o ven como que a veces no tienen relevancia, y creo que a veces las personas son un poco, no sé, o olvidan demasiado los actos. Y por decir, todos piensan que el terrorismo solamente viene encaminado a lo que sería, no sé, grupos con alguna ideología ahora sí religiosa, encaminado hacia algo como el 9/11, por decirlo de alguna manera. Ajá. Pero se les olvida de que hay diferentes maneras de terrorismo. Una de las maneras en las que más, o al menos aquí en México más, es la manera del terrorismo, es el terrorismo de Estado. Que son todos estos o el actos fiscal, por ejemplo, o el terrorismo económico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el que se ejerce a través de la pobreza, ¿no? El hecho de que un país como en México haya cerca de 60 millones de pobres que viven con $2 en promedio al día, eso habla también de un terrorismo económico, ¿verdad? ¿Quiénes provocan ese terrorismo? Pues los empresarios. Es el Estado, bueno, pero es el Estado y el Estado, y el ¿no? régimen en general, ¿no? El sistema, ¿verdad? Así el sistema político, económico, cultural, exactamente, ¿no?
Como les decía, si hablamos de esta parte del terrorismo de Estado, desde, a lo mejor yo no, porque no estoy muy, o no he estado muy al pendiente, o a lo mejor no son épocas que me tocaron, pero de Tlatelolco, o sea, independientemente a veces de que sea un movimiento estudiantil o un movimiento, no sé, mencionabas tú que querías comentar un poquito lo de Aguas Blancas. También hay grupos indígenas cómo fueron masacrados. De hecho, ayer yo revisando el video porque nunca lo había visto, o sea, sí fue algo, el video que existe De creo Aguas que por Blancas. parte del gobierno, por parte de ellos para Del tener... gobierno de Guerrero, Ajá. un acto cobarde, tal cual, ¿no? Cruel, una, digamos, una matanza, con todos los agravantes de la ley y filosóficos, morales de cualquier tipo, ¿no? Exacto. Y hay que recordar que en la matanza de Aguas Blancas, a partir de esa matanza surgió un ejército, el EPR, ¿no? El Ejército Popular Revolucionario, que ellos en su manifiesto de Génesis decían pues que por las, digamos, falta de oportunidades y por la violencia sistemática que el ejército demostraba contra los campesinos y contra los distintos grupos indígenas de Guerrero, es que surgía este ejército, ¿no? Un ejército que sus primeras apariciones pues fueron violentas, ¿no? Y se les pusieron al tú por tú al Estado y le causaron muchas bajas al Estado, ¿verdad? Y el EPR históricamente pues fue masacrado por el Estado, ¿verdad? Lo desaparecieron militarmente los miembros del ejército mexicano y el gobierno, pues, ¿no? Y aunado a la EPR surgieron otros ejércitos como el ERPI, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, cuyos miembros finales también fueron masacrados en una escuela primaria, ¿verdad? Ahí literalmente, y algunos de ellos fueron capturados con vida, y efectivamente en ese mismo instante fueron ejecutados, o sea, sin juicio, sin la oportunidad de que se defendieran. Y bueno, en su momento nada más se habló de que eran personas que habían tomado las armas, pero pues aún así no se les dio el derecho a defenderse, ¿no? O no se analizó, por ejemplo, las condiciones de por qué surgieron esos grupos armados, que hay que verlo, o sea, siempre se critica, siempre se dice en los medios oficiales y en los círculos del gobierno que estos grupos apelan a la violencia, que llaman a la violencia, utilizan la violencia como mediación, pero lo que nunca se discute son como los contextos de por qué surgen estos grupos, ¿verdad? Que eso es lo que es un poco vergonzoso también en este país, un país que supuestamente es democrático. Aníbal. Y dice que en Estado de Derecho, ¿no? Pues yo comenzaría con esta cuestión del terrorismo de Estado y digamos situaría dos antecedentes históricos que me parecen muy relevantes para esta guerra contra el pueblo, Flavio, que aquí, Carlos, aquí se ha dicho que me parece que es esto lo que estamos viviendo y es un terrorismo de Estado. El Estado hoy, digamos, ya incorporó al narcotráfico, el Estado es un Estado neoliberal, es un Estado para empresarial y entonces creo que es correcto decir que es un terrorismo de Estado lo que comentas. Y no es un Estado, ¿no? Es un narcoestado, ¿no? Sí, porque también los cárteles son pues empresarios, ¿no? Exacto. Digamos son grupos que están entre ellos, digamos como viendo cuáles son las ganancias y las ventas, ¿no? Por eso las plazas y entonces se incorpora el capitalismo en el narcotráfico y ambos en el gobierno, en los poderes, digamos, en quien lleva la administración de un país. Creo que lo que dijiste, Carlos, me llevó a pensar pues y lo que también comentabas, Flavio, pues en el régimen fascista, ¿no? Con Hitler, donde muchas cosas lamentablemente se inauguraron de un Estado totalitario que a cualquier, digamos, disidencia o manifestación de protesta, pues era, digamos, llevado a la muerte y una muerte bárbara, atroz, como un mensaje a la población. Exacto. Y cuando nos propusiste este tema, pensaba en que ese era uno de los grandes asuntos en nuestro programa de Oscuridades que quizá tendríamos que develar. Es decir, cuando se mata a estudiantes, cuando se mata a gente que protesta, cuando se mata a gente inocente y se mata de esa forma, es un mensaje, digamos, que está
extendiéndose a la población, pues que legítimamente protesta, se organiza y le da, digamos, una batalla frontal al gobierno, y digamos, responde pues con los policías y soldados, y hay una masacre popular, mientras que pues quedan intactos aquellos quienes originan estas grandes agravios e inconformidades sociales, como es, digamos, las reformas en este caso, pero podríamos decir la pobreza, la desigualdad social. Esa sería una cuestión muy importante, la injusticia y la corrupción, que en este país, Flavio, Arturo, son temas que están generando grandes malestares sociales. Exactamente. Y creo que esos son algunos de los orígenes del por qué surgen movimientos guerrilleros en este país y en esos lugares, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Habría que, digamos, preguntarle al gobierno si la aparición de esos grupos no son precisamente el mejor síntoma de lo que él ha estado dejando de hacer a la población, ¿no? Es una consecuencia natural, ¿no?, de la manera en que las cosas están sucediendo, porque no podemos decir nosotros que los grupos guerrilleros sean como grupos que exclusivamente, o sea, toman la violencia como una bandera, ¿no? La violencia es brutal, la violencia no agrada, pero no hay otra alternativa, ¿verdad? Entonces, el mismo gobierno, desde mi perspectiva, me parece que es el responsable de los mismos semilleros guerrilleros. Y son efectivamente estos estados que citas, Aníbal, los estados en donde históricamente ha habido mucha actividad, sobre todo guerrillera. Sí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Chiapas, las últimas 3 décadas, ¿verdad? Desde los 90, pues es digamos, como el escenario oficial, ¿verdad?, del ZLN. El EPR estuvo sobre todo en Oaxaca y en Guerrero, el ERPI también en Oaxaca y en Guerrero. En Michoacán también ha sido una zona guerrillera histórica, ¿verdad? Recordemos que en la década de los 60s y en los 70s, la famosa guerra oculta en México, estos estados fueron como el escenario, ¿no? Obviamente hubo otros escenarios, pero los escenarios campesinos principalmente fueron de esta zona. Ahora, con lo que tú dices, Aníbal, lo que dice Arturo, a mí me gustaría proponer lo siguiente. Cuando un estado como el mexicano, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, le responde así a la población con una masacre, ¿cómo podríamos tipificar, calificar, definir eso? Si la población, por las razones que sean, que bueno, en el primer programa que tuvimos aquí hablamos sobre el conflicto del CENTE, pero me parece pues que ese conflicto no se va a solucionar con la perspectiva autoritaria del gobierno, porque el gobierno ha reiterado varias veces, o sea, que la reforma se va a hacer, o sea, es una imposición autoritaria en donde nunca se ha puesto sobre la mesa del diálogo a las partes en conflicto, citarlas, ¿no? En este caso, sobre todo a los maestros, a ponerse a dialogar con los maestros. Entonces, si le responde así a la población, porque bueno, pues la actividad autoritaria, ¿verdad?, del gobierno, que es evidente, no le ofreció como a la sociedad en general como alternativas, ¿verdad?, para el conflicto. Entonces, lógicamente las protestas va a ser algo esperable siempre, ¿no? Los maestros van a estar protestando siempre. El miércoles pasado hubo una marcha aquí en la ciudad de apoyo nuevamente al conflicto. En esa marcha asistí yo y bueno, estuvo sobre todo encabezada por la sección 47 del CENTE con S y la sección 16. Fueron grupos de disidencia que están haciendo estructura dentro de los sindicatos, porque hay que recordar que los sindicatos, en este caso el CENTE con S es un sindicato charro, ¿verdad? Totalmente. Es un sindicato entreguista, es un sindicato al servicio del gobierno, prácticamente es un sindicato blanco. La misma disidencia del CENTE los llaman charros. Y a mí me gustaría aclarar lo que es el charrismo. El charrismo en México. El charrismo es un concepto que se empezó a usar en la década de los 50 aquí por los sindicalistas para denunciar
a los que se hacían llamar sindicalistas, pero que en realidad no eran sindicalistas, sino que eran gente pagada por los mismos empresarios o por el gobierno para vender los intereses de la clase trabajadora, para vender los intereses al gobierno y a los empresarios. Entonces los sindicalistas, diríamos honestos, les empezaron a llamar así charros, por aquella metáfora del charro, ¿verdad? De que el charro andaba de aquí para allá, ¿no? Entonces estos sindicalistas charros lo que hacían era andar de aquí, o sea, se inmiscuirían con los sindicalistas y luego se iban para allá, ¿no? Con el gobierno y con los empresarios. Entonces la misma disidencia del CENTE con ese les llama charros, ¿verdad? A los sindicatos oficiales, a las secciones oficiales del CENTE. Y en la marcha del miércoles pasado, pues abiertamente se dijo, pues ellos en la manifestación que se hizo por toda la de Vallarta hacia la Plaza Liberación, en el discurso de las personas que comandaban esta manifestación, reiteradamente se decía pues que la masacre de Nochistlán fue una masacre extrajudicial, donde el gobierno, ¿verdad?, a través de la policía, lógicamente, cuando detuvo a las personas, les dio una muerte extrajudicial, ¿verdad? Entonces yo les planteo a ustedes, ¿qué se puede esperar de un gobierno que ya no le da la oportunidad a las personas que están protestando, ¿verdad? Que me parece que las protestas tienen toda la legitimidad que se les pueda dar, tienen todos los fundamentos constitucionales, ¿verdad?, de su lado, porque la Constitución les da el derecho a manifestarse. La iniciativa del gobierno no les ha dado ni siquiera la oportunidad para dialogar. La Ley General de Educación nunca les ha dado la oportunidad tampoco de defenderse. Entonces, ellos me parece que toda la legitimidad, es decir, todos los valores están de su lado, y además las leyes, y por si fuera poco, la Constitución. O sea, todos los fundamentos están de su lado. Y si así te responden con una masacre directa, que eso es terrorismo de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendremos que decirle a eso? ¿Cómo hay que llamarlo? ¿Cómo hay que etiquetar ese acto? Bueno, no sé si, al menos ustedes, no sé si cuánto saben de videojuegos, han jugado videojuegos. Mejor lo voy a explicar así con una breve metáfora, pero para las personas ahora sí que juegan videojuegos, hay un videojuego muy famoso que es el de Resident Evil. Tienes que matar zombies, pero Resident Evil. Evil. Y como que la premisa, o al menos en las películas, es de que una ciudad se infecta y la bombardean. Creo que, o al menos para el gobierno, el pensar es una enfermedad que se propaga. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto va a pasar de aquí a que, no sé, que todos en Guadalajara pensemos que destruyen la ciudad, la bombardeen? Es que es algo que inclusive se puede dar a las condiciones o a cómo va evolucionando, así un ritmo, no sé, tanta la violencia o tan recurrente ya que se ha hecho. Inclusive hay tanta violencia oculta. Tú de este chico, no sé, el punk, Salvador que lo Olmos. asesinaron, pero ¿cuántas personas no les pasa eso al día? Tantos periodistas tuiteros que inclusive es un poco más en el sur, pero... O gentes como nosotros, ¿no? Que ha habido varios casos, por ejemplo, ahí en Chihuahua y en Tijuana, yo me he enterado de casos que gente que hace programas alternativos que los asesinan, ¿verdad? Pero pues, bueno, es mi planteamiento. Pienso que piensan que es una enfermedad que se debe de combatir con violencia, con disparos, con armas. Pero pues en sí el pensar, el ser una persona educada, al tener, no sé, ciertas bases morales, para querer algo mejor para todos, no es algo que se debiera castigar o algo que se debiera de erradicar como si fuera una enfermedad. Esa es una cuestión que se inició mucho en el Holocausto, en el fascismo, con Exacto. Hitler. Pues uno de sus métodos era crear miedo, terror en la población, porque esa era, digamos, una de las formas en las cuales se iba a leccionar, iba a haber control social, y entonces iban por la gente a su casa, pues con lujo, digamos, de escándalo para llevárselo y que eso quedara en la percepción como un ejemplo, social, ¿verdad? Como un ejemplo para la población, y que entonces pues la protesta fuera aminorando, ¿no? Y vean o recordemos al nivel que llegó de control social, de control mental la Alemania, y pues nos damos cuenta de que ese método
se sigue aplicando como uno de los objetivos de cualquier Estado que cancela la protesta y la movilización social legítima en cualquier país, ¿no? A Enrique Peña Nieto le han dicho desde la ONU, le ha dicho Obama, le han mandado decir muchos intelectuales de nuestro país y de otras partes de América Latina y del mundo, que tienen que dialogar y que no sea un diálogo condicionado a que no vamos a hablar sobre la derogación de la reforma educativa. Y entonces, sobre esa cuestión, la respuesta del gobierno pues está en ese sentido del Holocausto, el 68 y pues hoy en el 2016. En esos tres digamos cortes históricos están una línea, digamos, una columna vertebral que permea allí, que articula esa situación, que es un Estado con tintes dictatoriales, autoritario y en mucha medida también fascista, porque a esa capa de la población, a esa población, digamos, a esa etnia o esa gente más mestiza, o a veces, bueno, mestiza, pues ahí está, ¿no? Pero que todavía tiene, digamos, como mucha de la cultura y dignidad, maya, ¿no? Exacto. Sí, Dignidad étnica. Sí, se han ensañado con esa población. No es casualidad que Guerrero, Oaxaca y Chiapas tengan todavía una cosmovisión, digamos, indígena, como decimos por acá, y que sobre eso entonces esté un ingrediente fascista para aniquilar, como bien dices, Carlos. Eso ya lo había postulado el subcomandante Marcos y el EZLN cuando se hablaba de que el capitalismo en una de sus, digamos, vertientes, lo que hace es, digamos, aniquilar una población o comunidad para repoblarla, y en ese repoblamiento, pues entonces empezar las bases de una sociedad muy capitalista, digamos, como la podemos ver en este momento, incluso en nuestro contexto, ¿no? Quitan las tienditas y ponen los Oxxos, digamos, quitan todo aquello que pudiera tener, digamos, tintes del México antiguo, tradicional, para hacerlo moderno, pero en esa modernidad hay una reconstrucción, hay una repoblación desde los grandes centros financieros. Y entonces creo que también está ese juego. En la lucha magisterial está también la permanencia de sus costumbres, usos, de un enfrentamiento al capitalismo que se hace, digamos, frente por la reforma educativa, pero que tiene esta parte también de fondo de oponerse a todo ese avasallamiento neoliberal. Exacto, por todos los frentes, ¿no? Este es el frente cultural, diríamos. Educativo. Pero hay que recordar que económicamente también son poblaciones muy organizadas, bastante organizadas, y han sabido ellos generar una economía alternativa también al capitalismo, ¿no? Miren, pues ahí tienen ustedes. Esta es una clara forma, ¿verdad? Pues, ¿cómo diríamos? Un estilo propio de cómo este gobierno le está respondiendo a la población, ¿verdad? Una respuesta totalmente fascista, y entendiendo por fascismo sobre todo como el uso de la violencia como recurso principal para intentar resolver un conflicto. Recordemos también que el martes pasado el presidente Enrique Peña Nieto fue a Canadá. Y pues bueno, su recibimiento fue un recibimiento pues bastante significativo, porque hubo por ahí todavía periodistas honestos, ¿verdad? Y televisoras honestas que se atrevieron pues a difundir cómo la gente le estaba diciendo, le estaba gritando, sobre todo asesino, ¿verdad?, al presidente Peña Nieto. Cuando él entró ahí a la residencia donde lo recibieron, pues bueno, por ahí algunas televisoras grabaron parte de las personas que estaban afuera, que la policía no los dejaba entrar, y había un cerco total de policías impidiendo que físicamente la gente entrara. Pero bueno, la gente se armó de valor y la gente le gritó, ¿verdad? Estaba así a pulmón abierto, sobre todo la palabra que se escucha más en los videos es la de asesino,
¿verdad? Incluso cuando le dan el recibimiento oficial se alcanza a escuchar perfectamente bien, ¿verdad? Que le están diciendo asesino, asesino, asesino. Y es que allá en Canadá, pues muchas personas se organizaron, ¿verdad? Y pues bueno, se dieron a la tarea pues de hacer una presencia política para recordarle a Peña Nieto pues lo que es, ¿verdad? Me parece que esa palabra en parte describe las acciones ahí en Nochistlán, ¿verdad? Porque fueron asesinatos así, tal cual, a mansalva. Y pues bueno, es curioso que estos asesinatos no hayan tenido un juicio. Y bueno, si ustedes se fijan, yo reiteradamente estoy insistiendo en eso, en que no tuvieron un juicio. Porque pues bueno, se supone que estamos en un estado democrático, ¿verdad? Y aquí entre comillas, ¿verdad? Eso no existe en México, ¿verdad? La democracia. Se supone que una democracia no tendría que suceder esto, ¿verdad? El Estado es pues la entidad dentro de la organización política que tendría como la potestad de hacer que la justicia se cumpla, ¿verdad? Entonces a todas las personas que fueron masacradas ahí en Nochistlán, se supone que primero debieron de haber sido juzgadas. Y bueno, pues la pena de muerte no existe en este país. ¿Por qué las masacraron? ¿Por qué las asesinaron? Entonces aquí el absurdo del Estado es ese, ¿no? Que el Estado no te garantiza el ejercicio de la justicia y te está asesinando extrajudicialmente. Entonces no tenemos que decir que estamos en una república federal, ¿verdad? Nuestro sistema de gobierno no es una república federal, es un fascismo autoritario dictatorial, ¿no? Esa sería como la con la fachada de democracia, que mucha gente piensa que estamos en la democracia. Si fuera de veras el poder del pueblo, pues esa reforma nunca hubiera llegado a ser, ¿no? O ya se hubiera derogado si el pueblo tuviésemos el poder, ¿no? Aquí esa parte que dices, Flavio, antes de que se me olvide, es muy importante recordar que las declaraciones de Manuel Velasco, el gobernador güerito y también así como muy de Televisa, de Chiapas, que cita, casado también, o bueno, con una actriz, ¿verdad? ¿verdad? Quién sabe dónde habrá visto esa película, ¿verdad? Peña Nieto. Cita textualmente a Gustavo Díaz Ordaz cuando dice: hemos sido tolerantes, ¿no? O demasiado tolerantes hasta límites que no se pudieron haber permitido. Más o menos es la frase. Y eso Aníbal, es perdón gratuito. por la interrupción, pero también en las redes sociales ahí citaron, hubo por ahí que alguien citó y mandó un texto del líder priista de la juventud, creo que del Distrito Federal o del Estado de México, no recuerdo bien, donde decía algo parecido, el líder de la juventud priista decía algo así como que: ay, cómo me gustaría que Gustavo Díaz Ordaz estuviera aquí, ¿verdad? Sí, para que pusiera orden, ¿no? Exacto, o sea, sí. Ay, me parece gravísimo eso, Sí. ¿no? Fíjense, bueno, en primer lugar porque es un joven, pero bueno, y es priista, pero digo, vean ustedes cómo en los contextos políticos se elogia, ¿no? Se elogian este tipo de acciones. O sea, en vez de que, o sea, ellos mismos, ¿verdad?, que supuestamente son portadores de la democracia, luchen por generar espacios democráticos, ¿verdad? Más bien están apelando a la brutalidad violenta, ¿no? Digo, es vergonzoso que en un líder de la juventud priista ocurra esto, o este gobernador, digo, pues pues de qué se trata, ¿no? Si realmente hay democracia en este país, pues ellos realmente con sus actos y sus palabras tan vergonzosas indican todo lo contrario. Perdón por interrumpirte, no, Aníbal. Será, digamos, vergonzoso, pero no sorprendente ya que estemos regresándonos 40 años en uno de los periodos más tristes, más dolorosos que vivió nuestro pueblo y del cual se esperaba que se tomaran lecciones tanto del Estado y de este mismo partido, del PRI, el RIP, yo le pongo así, su sinónimo de muerte, que ellos habían modificado y por eso se hacían llamar el nuevo PRI con este señor Enrique Peña Nieto, ¿no? A mí también me parece muy, muy grave y por eso qué bueno que lo toquemos nuevamente este tema. En la medida en que nosotros no reaccionemos, nosotros lo veamos normal, no nos solidaricemos, entonces estamos permitiendo
que se asiente todavía más Exacto. un Estado fascista, intolerante, dictador y autoritario, ¿no? Exactamente, nosotros como sociedad, si no denunciamos eso, nos hacemos cómplices. Entonces, cuando menos aquí nosotros tres y ustedes amigos y todos los que están reflexionando sobre la cuestión, si lo denunciamos, si le recordamos al gobierno, a Peña Nieto, al PRI, al PAN, al PRD, a todos los partidos políticos que han apoyado esas iniciativas, nos volvemos cómplices. Pero si decimos no, ya no le estamos dando legitimidad. Y no darle legitimidad, eso es muy importante jurídicamente en este momento histórico, porque lo que estamos haciendo ver es que no está respondiendo con una necesidad del pueblo, o el pueblo no lo está legitimizando, no le está dando, por decirlo así, como el visto bueno. Entonces es muy importante eso. Y ahora que lo dices, Aníbal, me parece que nosotros como sociedad, de manera individual y en los distintos grupos en donde estemos involucrados, pues es importante que reflexionemos y platiquemos sobre la cuestión y que como estructura social digamos, bueno, no estamos de acuerdo. O si estamos de acuerdo, tendríamos que tener argumentos, ¿verdad? Que esos argumentos finalmente tienen que convencer a toda la población. Entonces, si esto está sucediendo en parte es porque, bueno, el gobierno se ha visto incapaz de ofrecer una alternativa política para el conflicto con los maestros, ¿verdad? Y con el conflicto educativo, pero con todos los conflictos, ¿verdad? Porque esto no es un asunto exclusivo nada más con la reforma educativa. Sí, está el tema agrario, el tema de salud. De la salud. Y miren, ahora con esto de la Eurocopa y todo los fútboles y todo esto, acuérdense que la Gran Bretaña, Inglaterra, se va a salir ya de la Unión Europea. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de esto? Pues una crisis económica. Una crisis económica. Acá en México el gobierno recortó, no me acuerdo por cuántos 6.500 millones al presupuesto educativo, ¿verdad? Creo que 4.500 a la salud y otro tanto a otros sectores. Entonces la crisis se agudizó acá y el dólar, quienes compran mercancías en dólar, las mercancías se las vendieron más caras. Entonces la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea tiene consecuencias directas porque México tiene un acuerdo económico con Inglaterra y con la Unión Europea. Entonces, un tanto ahí nosotros vamos a sufrir con eso, porque nuestras exportaciones se van a abaratar y el gobierno ya lo previó y ya nos recortó, o sea, al ridículo presupuesto que tiene para educación y para salud, le recortó más. Entonces eso es realmente muy, muy triste. La postura oficial del gobierno es a lo esencial recortarle, ¿verdad? Y a lo que realmente, o sea, es, digamos, menos importante, no le recortan. Y a lo que es importante le recortan y mucho. Es el negocio siempre. Exacto. Creo que al menos voy a regresar un poquito a lo que decías de que no ha habido un juicio para el presidente, nuestro presidente Peña Nieto, pero es responsable no nomás de eso. Creo que ha sido responsable a lo mejor cosas antes de que sea muy conocido. Creo que la más antigua, cuando era gobernador del Estado de México, desde Salvador Atenco. Exacto. Creo que, o al menos mucha gente a lo mejor ya olvidó eso, pero la violencia, las violaciones a muchas mujeres que se dieron ahí, desde ahí pudiéramos decir que desde ahí pudiera empezar el juicio, o desde ahí pudiéramos empezar a hacer el juicio. Y creo que el grave problema, al menos de la población, ya sea por miedo, por algo, es que olvida y nunca relaciona los eventos. Lo vemos como eventos muy aislados, o lo ven como eventos demasiado aislados. Y en realidad tiene tú decías, Aníbal, desde 40 años que estos eventos en realidad es parte de lo mismo, no son cosas que pasaron hace 40 años y ya ahorita ya es algo totalmente diferente. En realidad es el mismo gobierno, la misma forma de hacer política y los mismos métodos, ¿verdad? Los mismos violentos. Y aparte también un poquito lo que mencionabas, y creo que tú sabes un poquito más de este tema, pero ¿cuánto va a llegar para que el pueblo realmente se levante en armas? Que una guerra paradójica como el zapatismo la propuso en su tiempo, que es una guerra mediante las armas, pero para erradicar la violencia. La paradoja de las guerras, de todo esto, en realidad, ¿cuándo va a haber una conciencia, como dices tú, Flavio, de la población realmente para
para ser más activa en esto. Creo que miedo, pues siempre, o al menos lo vamos a tener. Pero eso no significa que el miedo te impida no hacer algo o no moverte, no generar cosas nuevas, positivas. Y bueno, aunado al miedo, como toda la estructura, todo el aparato, ¿verdad?, del gobierno y las personas que están al servicio del gobierno, en este caso Televisa, TV Azteca, todos los sindicatos charros, ¿verdad?, todos los empresarios que apoyan estas maneras, ¿verdad?, porque económicamente se benefician. Y en el caso, por ejemplo, de los sindicatos charros o de las televisoras, son, diríamos, entidades que tienen mucho poder, ¿no?, que, diríamos, con su lacayismo, pues bueno, ellos influyen directamente en masas, ¿verdad?, en miles de masas, en miles de personas, millones de personas, y eso es precisamente lo que propicia que la población se aliene aún más de lo que ya está. Acuérdense, amigos, que en este país es el único país del mundo donde se regalan televisiones, ¿verdad? En vez de que el gobierno haya regalado libros, ¿verdad?, libros de historia de México, libros de filosofía, libros de psicología, no, regaló televisiones. ¿Para qué? Pues para que el pueblo siga viendo sus telenovelas, ¿verdad? Yo no le veo otro fin. Yo no le veo otro asunto a esto de esta iniciativa del gobierno, que haya regalado televisiones. Sí, porque aquí recuerden ustedes que Televisa realmente tiene alienada a la población con las telenovelas, con el fútbol. Sí, en este país, en tanto que nosotros no entendamos que lo que hace, por ejemplo, el trabajo que hace un profesor, que lo que hace un médico, lo que hace un psicólogo, un sociólogo, que eso es importante para entender nuestras dinámicas. En tanto la población no entienda eso, y en tanto la población le siga dando esos créditos a los futbolistas, a las telenovelas, ¿verdad?, pues este país va a seguir igual de jodido, ¿verdad? La población le da mucho crédito a lo que la selección mexicana hace, a lo que tal jugador de fútbol, o lo que un luchador, bla, bla, bla. Pero la población se olvida que en su vida cotidiana, ¿verdad?, el trabajo de un médico, por ejemplo, de un profesor, son importantes para la estructura social. Y en tanto que la población no valore eso, vamos a seguir igual de jodidos, amigos. O no sé ustedes qué piensen ustedes, pero yo creo que por ese lado me parece que sí la televisión, sobre todo, los sindicatos charros, están contribuyendo con el gobierno de una manera súper maravillosa para el gobierno, ¿verdad? Están relegando las capacidades de las poblaciones con lo que ellos hacen, ¿verdad? Aníbal. Bueno, creo que ya para ir cerrando, yo diría nuevamente que estamos en una situación gravísima como país. Aquí en México los derechos humanos han estado siendo violentados en todo el territorio desde hace algún tiempo, y que hoy en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca, pues está puesta la mira del fusil mandado por el gobierno federal para acallar y matar a la gente que legítimamente tenemos y tienen el derecho de organizarse y protestar. Si a Adolf Eichmann se le hizo un juicio, entonces, como tú dices, en Jerusalén, Jerusalén, así es, que lo reportó, creo, como nadie, Hannah Arendt, pues entonces, eso que tú dices, Flavio, creo que nos da una evidencia de cuán grave es el asunto cuando vemos a un soldado o a un policía disparando con un fusil, como las películas de Rambo o algo así, a la población, digamos, indefensa, o con piedras o con palos, que está, digamos, deteniendo toda ese paso de muchos vehículos militares para masacrar a sus maestros. Eso es algo que me provoca dos grandes emociones. Me provoca dignidad, admiración por esa gente que está protegiendo a sus maestros y sus maestras, y que es algo que poco se reporta, digamos. Y la otra parte me provoca pues molestia y coraje que el gobierno esté respondiendo a un tema de educación de una forma bárbara, primitiva y por completo salvaje y violenta. Entonces, sobre este tema hay que seguirle, y en la medida de que ustedes, amigos y amigas, puedan organizar, concientizar, difundir,
en un momento muy álgido para la vida social de este país, que ya dijimos en ocasiones pasadas, no solamente está en juego lo de la reforma, sino todo esto que estamos tocando de fondo. Allí está el futuro inmediato de este país en el que vivimos, pues cerca de 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, yo me retiraría con la frase en el que el gobierno va a avanzar en su represión hasta que la población o el pueblo, ponga un alto. Y esa barricada es también un límite, un alto de la población ante este gobierno terrorista. Exacto. Esa es la palabra indicada, ¿no? Gobierno terrorista. Arturo. Creo que también para finalizar, igual yo les planteo esta cuestión de que no hay que olvidar. Creo que Ayotzinapa, incluso desde la guardería ABC, que fue un evento a partir de que quemaron estos archivos, que se quemó archivos que no quería que se descubrieran y se quemaron los niños, o sea, son cosas que no hay que olvidar. Y citando un poquito ahora sí este lema, no sé si sea de Anonymous, pero perdonamos pero nunca olvidamos, creo que no hay que perdonar y nunca olvidar esto. Porque si llegamos a un momento en el que, como te decías, Flavio, nos alienamos con ciertas cosas, con el fútbol, con otro tipo de cosas, creo que es cuando llega el momento en el que en realidad ya no somos nada congruentes con el México que muchas personas publican en Facebook, sus publicaciones de que quiero un México mejor. ¿Y cómo vas a querer un México mejor si sigues, no sé, si no te sigues moviendo, si sigues compartiendo solamente publicaciones, piensas que por estar ahí ya estás haciendo algo? Creo que hay que moverse y buscar alternativas. Efectivamente. No estoy descalificando ahora sí con los memes o humor negro que a veces es sarcástico o información, pero creo que hay que proponer hacer cosas nuevas y empezarse a mover. Efectivamente. Y si ustedes, amigos, ven este programa, pues estén en la disposición de que aquí vamos a pensar y vamos a decir otras cosas. Y si no están en ese canal, pues mejor pues prendan a Televisa y quédense en casa y vean novelas, ¿verdad? No nos vean. Miren, a mí me gustaría, recuerden que nosotros estamos desde Guadalajara, no les vamos a decir ni la colonia ni la dirección, ¿verdad? Por razones de seguridad, pero recuerden que semana a semana vamos a tener un programa distinto y la siguiente semana vamos a tener una invitada, ¿verdad? Una invitada, una profesora, ¿verdad? Televisa nunca ha entrevistado maestros, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a entrevistar a un maestro, le vamos a dar voz. Pero... No, pero no tiene nada de seriedad, ¿verdad? Le vamos a dar voz a una profesora, ¿verdad? Que es trabajadora del sistema de educación. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Vamos a escuchar a alguien que está viviendo la reforma y que, pues bueno, en viva voz nos va a platicar su experiencia. Y yo, para cerrar con esto de la masacre ahí de Nochistlán, a mí me gustaría comentar que el terrorismo de Estado del Estado mexicano es un terrorismo que se caracteriza sobre todo por la brutalidad, por la violencia extrema, propios de un fascismo así semejante, parecido, idéntico al que se vivió en el periodo fascista y en Europa, y que bueno, ese es el modo en que el gobierno le está respondiendo a su población, a los ciudadanos que libremente me parece que tienen toda la legitimidad para protestar, para oponerse a algo que autoritariamente se les está imponiendo y en donde el gobierno le está respondiendo de ese modo. También me gustaría comentar, amigos, y me adhiero yo a lo que muchos colectivos, sobre todo anarquistas, le han hecho al compañero Salvador Olmos, al punk de ahí de Oaxaca, que fue asesinado descaradamente también por el gobierno mexicano. Muchos colectivos anarquistas le han ofrecido homenajes, ¿verdad?, por su labor. Yo, gracias a ellos, me he enterado de la labor comunitaria que él hacía con una radio comunitaria, el trabajo que venía haciendo de denuncia, ¿verdad?, en contra de la matanza de Nochistlán y en favor de la expresión popular. Y pues bueno, el gobierno le pagó así. Y yo me asusté, ¿verdad? Porque digo, pues bueno, yo puedo ser el siguiente, Aníbal puede ser el siguiente, cualquiera de ustedes puede ser el siguiente, ¿verdad? Si el gobierno está respondiendo así. La labor de Salvador Olmos me pareció también como muy importante, sobre todo que él, tenía así como ese perfil de los grupos alternativos, ¿no?, de llevarles la información a grupos alternativos. Y pues bueno, es una desgracia que él ya no esté con nosotros. Y bueno, este fin de semana aquí en la ciudad va a haber actividad, va a haber algunos conciertos musicales, va a haber 2 conciertos, uno el viernes
y otro el domingo, con la legendaria banda Fallas del Sistema, que bueno, Fallas del Sistema es la banda de punk de aquí de Guadalajara más, pues más viejita, de tres décadas, y le van a hacer un homenaje a Salvador Olmos, efectivamente, ¿verdad? El homenaje está previsto para que sea en el concierto del próximo domingo. Entonces va a ser un fin de semana con mucho punk en la ciudad. Por ahí vamos a andar apoyando esta, digamos, pues actividad alternativa, y apoyar también al compañero Salvador Olmos, aunque él ya no está aquí, pero bueno, él se va como una semilla de rebeldía. Vea, yo me adhiero a lo que él proponía, y yo soy un seguidor de Salvador Olmos. Él está muerto, pero aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, y habemos miles que gracias a nuestra iniciativa pues vamos a seguir su camino, ¿verdad? Y yo preferiría que si me asesina el gobierno, al igual que Salvador, yo preferiría que me asesinen, pero porque protesto y porque quiero hacer valer el derecho de la gente a hablar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, el derecho a protestar. Protestar en las calles es un derecho. El hecho de que a las personas que protesten, a los del CENTE ahí en Oaxaca o en cualquier parte de la República, que les digan que son agitadores, eso es inmoral. Protestar es un derecho. Si tú protestas, tú no estás haciendo algo ilegal, eso es legal. La Constitución te da esa potestad. Protestar no es un delito, no es un crimen, es un derecho. Por eso yo me adhiero me voy a adherir a este homenaje a Salvador Olmos. Yo soy olmista desde hoy, soy salvadorista, ¿verdad? Soy un seguidor de Salvador Olmos, porque él murió por beneficio de este pueblo, y todos los que mueran por este pueblo, yo los admiro y los quiero. Entonces este fin de semana, en los conciertos de Fallas del Sistema, vamos a estar haciendo presencia para darle viva voz a lo que Salvador Olmos quería hacer, que la gente se informara, que conociera, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, amigos, hasta aquí le paramos, nos vemos en el siguiente programa, y gracias por vernos y escucharnos. Coméntenos.